El aeropuerto del Prat opera a un 104% de su capacidad teórica. Esta cifra plantea la pregunta fundamental para cualquier inversor en IAG. ¿Estamos ante un foso defensivo inexpugnable que garantiza la rentabilidad futura? ¿O ante el preludio de un colapso operativo? El propósito de este análisis es desgranar el impacto directo de dicha saturación en la valoración bursátil de la compañía. Para alcanzar una conclusión fundamentada, es imperativo resolver tres incógnitas clave. Primero, ¿la cuota de mercado del 40% de Vueling constituye un monopolio de facto o es una posición más vulnerable de lo que aparenta? Segundo, ¿cuál es la probabilidad real de que la Comisión Europea vete la inversión de 3.200 millones de euros clave para el crecimiento futuro? Y tercero, ¿el potencial de revalorización del 31%, descontado por el consenso, justifica la asunción de los riesgos operativos existentes? La estructura de este análisis articula en 4 bloques secuenciales. Iniciaremos con el dato macro, que define el contexto, el estrés sistémico del activo. Posteriormente examinaremos la dinámica de competencia asimétrica. El tercer bloque se centrará en el entorno regulatorio. Y finalmente concluiremos con la tesis financiera, traduciendo los hallazgos operativos a magnitudes de flujo de caja y valoración. Sección primera. El dato macro. Procedemos a analizar la realidad de los 57,5 millones de pasajeros y sus implicaciones directas. Observemos los datos. La capacidad teórica del activo está definida en 55 millones de pasajeros anuales. La operación real, sin embargo, alcanza los 57,5 millones. Esto se traduce en un nivel de saturación técnica del 104,5%. Es crucial interpretar esta cifra correctamente. No es un indicador de éxito, sino de estrés sistémico. La implicación económica es directa. Ante una oferta estructuralmente inelástica y una demanda en crecimiento, la presión sobre los precios es inequívocamente alcista. Sección segunda. Competencia asimétrica. Una vez establecido el contexto de saturación, analizaremos el panorama competitivo y la posición de IAG frente al resto de operadores. Vueling, la filial de IAG, controla un 40% de la cuota de mercado en el Prat. Esta posición de dominio confiere a la compañía un significativo poder de fijación de precios o pricing power. La propia saturación de la infraestructura actúa como la principal barrera de entrada para nuevos competidores, solidificando así el foso defensivo o economic mode de Vueling. Esta barrera dificulta que otros operadores puedan alcanzar la escala necesaria para competir de forma efectiva. No obstante, considerar esta posición un monopolio absoluto constituye un error de análisis técnico. Existen competidores, como Wizz Air, que han logrado un crecimiento del 16%. Su estrategia se basa en la optimización de franjas horarias de menor valor para IAG y en la especialización en nichos como el tráfico VFR, es decir, de visita a amigos y familiares. Este fenómeno genera una competencia asimétrica, donde los operadores de ultra bajo coste erosionan la base del mercado con estructuras de costes inferiores. Sección tercera. El laberinto regulatorio. Abordamos ahora el principal riesgo exógeno para la tesis de inversión, la incertidumbre regulatoria procedente de Bruselas. El proyecto de ampliación del aeropuerto, con una inversión de 3.200 millones de euros, se encuentra condicionado por su impacto sobre la red Natura 2000. La normativa europea solo permite intervenciones por razones imperiosas de interés público. Esto define lo que denominamos un riesgo binario. Un veto de la Comisión Europea supondría la paralización indefinida del crecimiento orgánico. Desde una perspectiva de valoración, asumir la aprobación de la ampliación sería analíticamente incorrecto. Como contrapunto al riesgo regulatorio, es preciso destacar la capacidad demostrada por IAG para transferir costes al consumidor. Las sanciones relativas al equipaje de mano, por ejemplo, han sido absorbidas mediante ajustes en la estructura tarifaria. En un entorno de oferta restringida y demanda inelástica, la compañía puede repercutir los costes regulatorios sin una merma significativa en el volumen, protegiendo así sus márgenes operativos. Sección cuarta y final. Tesis financiera. En este apartado se cuantifican las implicaciones de los factores operativos y regulatorios en términos de generación de caja y valoración para el accionista. Dada la restricción física al crecimiento, la estrategia de la dirección se reorienta hacia la optimización del yield o ingreso por pasajero. Financieramente, la incapacidad de reinvertir en expansión obliga a devolver el capital excedentario a los accionistas. El instrumento designado es un programa de recompra de acciones o buyback, valorado en 1.500 millones de euros. El efecto de este programa es financiero. La reducción del número de acciones provoca un incremento aritmético del beneficio por acción, el BPA. El consenso de mercado estima un potencial de revalorización del 31%. Esta proyección se fundamenta en un múltiplo precio/beneficio, o PER, estimado de 6,6 veces para el ejercicio 2026. Es fundamental comprender que esta valoración es contingente a un escenario base que asume estabilidad en el precio del combustible y en la demanda agregada. No constituye una garantía.
Un análisis completo requiere una auditoría de las vulnerabilidades. Hemos identificado 4 factores de riesgo exógeno principales. Primero, el factor energía, la exposición a la volatilidad del precio del combustible. Segundo, ejecución, el riesgo de estancamiento de ingresos si la ampliación no se materializa. Tercero, sustitución, la potencial erosión de cuota por parte de la alta velocidad ferroviaria. Y cuarto, el factor macroeconómico, la posibilidad de alcanzar un punto de ruptura en la elasticidad precio de la demanda. En conclusión, el PRAT opera como un oligopolio tensionado por barreras de entrada físicas. Para el inversor, IAG se presenta como una compañía con elevada capacidad de generación de flujo de caja libre, o free cash flow, pero constreñida por la incapacidad de expansión de su principal activo. La tesis de inversión descansa, por tanto, en la disciplina financiera de la compañía, no en el potencial de crecimiento de la infraestructura subyacente. A modo de conclusión, se presenta una matriz de decisión para distintos perfiles de inversor. El perfil orientado a rentas se centrará en la ejecución del programa de recompra de acciones. El inversor en valor ponderará si el múltiplo PER actual ofrece un margen de seguridad suficiente para compensar el riesgo regulatorio. Finalmente, el perfil táctico se focalizará en catalizadores a corto plazo. Es imperativo recordar que este análisis no constituye una recomendación de inversión.